¿Quién es Carlos Alonso? El artista argentino Carlos Alonso nace en Tunuyán, Mendoza, en 1929. Cursó sus estudios de arte en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en 1944, donde recibió su primer premio. También estudió pintura con Ramón Gómez Cornet y Francisco Bernardeschi, así como escultura con Lorenzo Domínguez y grabado con Sergio Sergi y Víctor Deles. En esa época, Alonso comenzó a militar en el Partido Comunista de Mendoza. En Buenos Aires, en 1953, comienza a exponer con la Galería Biau, la cual le concede una beca para viajar a Europa y recorrer París, Madrid y Londres. En 1976, tras el golpe de Estado en Argentina y la desaparición de su hija Paloma Alonso, se exilió en Roma y en 1979 se mudó a Madrid. Regresó al país en 1981 y se instaló en Córdoba, donde vive actualmente. Obras de Carlos Alonso. La violencia de los cuerpos se transformó en un tema recurrente en su obra, con fuente de impronta política y social. Entre la alegoría y el realismo crudo, la obra de Carlos Alonso está marcada por la violencia de la historia más reciente. En ella predomina la línea y el dibujo, con una configuración simbólica de tendencia esquemática. Es habitual en la obra de Carlos Alonso la reiteración y sucesión de trabajos en torno a un mismo tema, especialmente a través de su obra gráfica. De manera deliberada, Alonso trabaja así frecuentemente temas que repiten una y otra vez en series que se prolongan extensamente en el tiempo. Por ello, no es de extrañar que décadas después reaparezcan temas o personajes habituales. Premios. En 1951 ganó el primer premio en el Salón de Pintura de San Rafael, Mendoza. En 1957, el concurso convocado por la editorial MS para ilustrar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y Martín Fierro. Y en 1959, el premio Chantal del Salón de Acuarelistas y Grabadores de Buenos Aires. Manos Anónimas, obra Amanecer Argentino II, 1989, por Carlos Alonso. La obra de Carlos Alonso, 1929, honra, evoca y enaltece aquella capacidad del arte de configurarse como herramienta de resistencia contra el olvido. Sus imágenes plásticas pueden reconocerse por su carácter testimonial o de denuncia, pero fundamentalmente de un fuerte compromiso social. Manos Anónimas, 1918 a 1989, en donde Alonso representa el horror vivido durante la última dictadura militar argentina. El objetivo de este análisis es comprender cómo el artista asume la representación de estos sucesos trágicos, de opresión, pérdida y violencia, reconstruyendo y activando la memoria personal y social, señalando estos eventos traumáticos para que se pueda encontrar un registro y transfiguración estética en su obra, sin banalizar sus marcas y reconociéndose estéticamente bellos. Pero para esto primero tenemos que entender qué es el arte. El arte constituye una de las vías que nos conduce a una visión objetiva de las cosas y de la vida humana. No es una imitación, sino un descubrimiento de la realidad. Es una forma de aprendizaje autónomo que nos nutre de conocimiento, nos deja en la incertidumbre, nos abre la mente y nos provoca un placer visual observar las obras de arte y además nos lleva a lugares que nunca antes habíamos explorado. ¿Qué es lo que hace el artista? El artista es quien analiza críticamente y desafía las órdenes establecidas. El artista primero debe plantearse preguntas, saber cuál es el problema que desea responder y saber cómo formularlo. Debe encontrar un problema interesante, ya que el arte es producción de conocimiento. El sentido del arte es acercarnos a lo desconocido, al misterio y generar un nuevo aprendizaje. El arte plantea nuevas preguntas, quizás sin respuestas conocidas, imponiendo la necesidad de la incertidumbre. ¿Qué es lo que nos ofrece el arte? El arte, cuando es honesto, modifica el orden establecido. A través de la creatividad y la imaginación, el arte puede ofrecer críticas, reflexiones y visiones alternativas, provocando la discusión o la reflexión. El arte puede abrir otras puertas porque tiene el poder de ofrecernos otras perspectivas dentro del mundo que conocemos. Además, el arte también puede servir como un medio para la creación de sistemas alternativos y significativos, ya que los artistas pueden imaginar y proponer nuevas formas de organización, valores y significados que pueden resonar en la sociedad en un momento dado. Estos sistemas alternativos pueden inspirar a cambios sociales, políticos o culturales y pueden contribuir a la construcción de realidades más inclusivas, justas y diversas, por lo que la creación de una obra de arte puede tener un impacto profundo en el espectador, ya que el arte tiene la capacidad de comunicar emociones, ideas y experiencias de una manera única y poderosa. La serie Manos Anónimas fue adquirida en el año 2005 durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota
incorporándose al patrimonio cultural de la provincia de Córdoba e integrando la colección de obras del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa. Esta adquisición está constituida por 37 obras, en su mayoría compuestas por dibujos realizados en lápiz y pastel al óleo, correspondientes al periodo entre 1981 y 1989. Las obras de esta serie fueron exhibidas en 5 oportunidades. La obra que nosotros elegimos se llama Amanecer Argentino 2, que participó en el stand de Museo Carafa en la 16 Feria de Arte Contemporáneo Arte BA en Buenos Aires entre el 18 y 22 de mayo de 2006, en donde se daban a conocer las obras obtenidas en el gobierno durante este periodo. Dentro del Museo Superior de Bellas Artes Evita, la sala contó con la colaboración del Archivo Provincial de la Memoria, quien dispuso las obras permitiendo reconocer grupos de imágenes que remiten a situaciones o hechos vinculados entre sí. Con un paisaje de campo como fondo, este pastel presenta con suma claridad la escena de un secuestro y una consecuente apropiación. Alonso escoge una paleta de colores fríos, la gama de los azules, para representar a un hombre vestido con los atributos de secuestrador, torturador, represor, sombreros, anteojos sobre todo, que en uno de sus brazos carga el cuerpo desnudo de una mujer y con el otro sujeta a un niño que llora y se resiste. Una escena que se volvió aterradoramente frecuente durante la dictadura y que encarna uno de los tópicos más complejos de la metodología implementada durante el terrorismo de Estado. La obra es una pintura al óleo sobre papel con dimensiones de 70 por 100 centímetros. La técnica utilizada es el pastel óleo, la cual implica el uso de pigmentos de colores mezclados con un aglutinante de aceite. En el modelo cultural que intentó imponer la dictadura, la mujer debía quedar recluida al territorio de lo doméstico, no podía ser activa en sus posiciones políticas y tenía que quedar rezagada y obediente a su marido, y a través de su figura al poder social. Los torturadores, encarnados en los valores patriarcales y religiosos, materializaron el mandato de hacer doler los súplicos sin miramientos. Ese fue el castigo por el deseo y la voluntad colectiva de otro paraíso sin tanta desigualdad. La obra como un vehículo de la memoria. Esta obra, así como tantas otras, aportan un contundente testimonio de los hechos ocurridos durante el gobierno dictatorial en el transcurso de los años 70. Se inauguró en Argentina. Alonso asume en su trabajo una responsabilidad de compromiso social al representar a través de su lenguaje plástico los sucesos ocurridos en el país, pero también expone con imágenes su propia experiencia del dolor, reconociéndolo como una manera de escapar o una manera de canalizar su propio sufrimiento. El secuestro y desaparición de su hija Paloma, representando los honores a su país. La capacidad de materializar en imágenes le permite comenzar a elaborar un pasado que sin duda dejó heridas abiertas y de esta manera reconstruir la memoria personal y social, capacidad fundamental que otorga la identidad individual y la de un pueblo. Poder rememorar, es decir, hacer presente una experiencia pasada, es un proceso esencial que le permite al artista reconstruir su pasado al reconocer como fragmento que, aunque sea doloroso, construye su identidad. Por su parte, al materializar su experiencia en imágenes, procuró ejercitar la memoria de la sociedad al evocar y dar sentido a una deplorable página de nuestra historia que, pese a todo, no puede omitirse, ya que el olvido y el silencio, en este caso, constituye una herramienta necesaria y poderosa, manipulada por diversos sectores de poder que intentaron durante años ocultar y destruir todo rastro, toda prueba de las injusticias cometidas. Estas obras pueden constituirse como vehículos de memoria o, formulado de otra manera, imágenes portadoras de memoria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la memoria? La definiremos como la capacidad o operación que permite activar o dar sentido al pasado a partir del presente. En este aspecto es una reconstrucción más que un recuerdo. La obra de Alonso puede entenderse como vehículo de memoria, ya que a partir de sus dibujos y pinturas se rememoran hechos puntuales de la historia personal y social. No solo se queda anclado en su propia experiencia, sino que reflexiona sobre la violencia en sus diversas expresiones, de género, psicológicas, físicas, hacia los más indefensos, en este caso mujeres y niños.
No solo representa la violencia ejercida por los militares y sectores civiles empleados para realizar las tareas de secuestro y violaciones, sino también, por medio de sus imágenes, extiende su denuncia a toda agente social que haga abuso de su poder político o económico, participe o no de un gobierno dictatorial. De esta forma, es posible que la experiencia vivida en carne propia sea transmitida, comprendida e interpretada por los receptores que al contemplar esas imágenes advierten nuevas constelaciones de sentido, es decir, plausibles asociaciones que despliegan múltiples significados. En la obra, Alonso representa esta cruel realidad valiéndose de un lenguaje plástico que oscila subjetividad y racionalidad, placer y horror, contenidos éticos y aspectos estéticos caracterizados por el atractivo y el erotismo propio de su composición, que no olvida el legado de los grandes maestros del arte. Sabemos que la dictadura, así como la violencia en general, es un tema difícil de abordar, ya que la representación plástica de determinados sucesos dolorosos pueden convertirse en hecho artístico y por lo tanto en experiencia estética que posiblemente termine por agradarnos o al menos ofrezca una visión amable ante tanta crueldad. Es como si comenzáramos a amar lo que odiamos, ya que el cuadro que refleja todo ese dolor es finalmente transformado por los espectadores, produce un hecho plástico. La gente observa un cuadro de estos y dice, por ejemplo, qué maravilla, cómo está pintado, qué belleza. Entonces esta contradicción se transforma en un freno para abarcar y posicionarnos en la realidad. Esta obra está relacionada a la representación del cuerpo, en especial de la mujer y el niño, como territorio de denuncia de la violencia y atrocidades perpetradas en la época del proceso militar en Argentina. Alonso recurre a recursos tales como los trazos rápidos y contundentes que resaltan el dramatismo y la violencia de la obra, líneas que construyen la anatomía de las figuras pero también las destruye, síntesis en sus dibujos, juegos y compositivos y contrastes visuales. Todo esto le otorga a la obra la visión entre lo trágico y lo grotesco. De esta manera no solo el contenido de sus obras convocan a la reflexión, sino también el protagonismo de la forma, sus aspectos plásticos, los modos de organización, disposición, relación de los elementos entre sí, gestados en el propio quehacer del artista, generando una reflexión a través de sus figuras y sus propias posibilidades expresivas. Si bien es posible que la adecuada composición de estas obras y la gran destreza en el manejo de la línea y del color en relación con la gestualidad de la imagen adquieran un carácter atractivo visualmente ante las atrocidades narradas, es posible entender esa tensión producida sin una carga negativa, sino como una característica de complementariedad capaz de generar una nueva respuesta en el espectador. En la obra de arte hay algo más que puro testimonio y es en esa capacidad donde radica la diferencia con respecto a otras formas comunicativas, que pueden considerarse más legítimas para exponer la veracidad de los hechos ocurridos, aunque en cualquiera de los casos siempre será un recorte de la realidad tenida con el tinte de la subjetividad de quien lo narra. Así, es importante destacar que la utilización por parte del artista del lenguaje plástico para describir los hechos de violencia y crueldad sea atractivo o placentero visualmente, no invalida ni neutraliza la continuidad y denuncia de los acontecimientos inhumanos ocurridos en el país, representado por Alonso en sus imágenes. En ese sentido, debemos advertir que para reactivar los poderes de configuración visuales instaladas en la memoria potenciando la densidad evocativa de sus imágenes. Las artes visuales pueden aportar un modo de reflexión cualitativamente diferente de la mera narración de los hechos históricos, como un ejercicio de memoria doloroso pero necesario. El artista construye una narrativa en lo que describe de un modo incisivo y mordaz la tremenda ruptura que significó la dictadura en la vida cotidiana y familiar de miles de personas. Esta reflexión hace hincapié en el sentido de las imágenes y en su capacidad para reactivar la memoria colectiva de los sucesos trágicos acaecidos en el país. Sin embargo, se advierte que la mera adquisición e incorporación de estas obras en el museo no es suficiente para ejercitar la memoria. Es importante y necesario que el mismo espacio colabore y elabore estrategias de transmisión que permitan abrir diversas esferas de reflexión, generando mecanismos para no olvidar, favoreciendo la interpretación y el conocimiento desde el presente de los hechos pasados, como una forma de apostar a un mejor futuro.